Jesucristo. Mateo capítulo 16. Hoy no tenemos pantalla, pero tenemos Biblia. Así que abra su Biblia o encienda su celular, pero no para chatear, sino para leer la palabra de Dios. Yo sé que la mayor parte hoy en estos tiempos cargamos la Biblia en los teléfonos y no es pecado, no es pecado. La tecnología así es. Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. Es unos versículos bastante interesantes en esta mañana. Gracias a todos los hermanos y hermanas por estar aquí, hermanos, hoy en este día. Dice así la palabra bendita del Señor. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera pregunta. La hace Jesús a sus discípulos. Ellos respondieron así, verso 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús, el Cristo. Siéntense, hermanos. Gloria a Dios. ¿Quién era Jesucristo? ¿O quién es Jesucristo? Así es. ¿Quién es Jesucristo? Porque quizás en alguna ocasión alguien nos preguntará: bueno, ¿y usted va a la iglesia? ¿A qué va? Dice: yo sirvo a Jesucristo. ¿Y quién es Él? ¿Por qué le sirve? Este pasaje, hermanos, de la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña la manera en que la gente común creía de Jesús, porque esa fue la primera interrogante. Cuando el Señor hace esa pregunta a los discípulos, especialmente le dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esa es la primera interrogante. Es decir, como que dijéramos: hermanos amados, toda la gente que no conoce a Dios, que está allá afuera, ¿qué pensarán del Señor Jesús? ¿Qué dirán del Señor Jesús? Y luego es ahí donde
ellos le hacen la pregunta. Unos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús, hermanos, le está preguntando acerca de quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Usted sabe que aquí hay una gran revelación que Pedro recibió, pero la pregunta primera es: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué a Jesús le llaman el Hijo del Hombre? Esa es la pregunta. Si es el Hijo de Dios, ¿por qué le llaman el Hijo del Hombre? Si es Dios manifestado, ¿por qué se le llama el Hijo del Hombre? La razón está en por su genealogía. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nosotros adoramos y estamos alabando hoy, no es hijo de ningún hombre. Él no es hijo de ningún hombre. Aún ni de José, porque José es el padre adoptivo que adoptó a Jesús. Porque Jesús nació antes que José se hubiese juntado con María. María y José no tuvieron ninguna relación íntima. No dice que nunca, sino hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Entonces, hermanos, por eso Mateo capítulo 1, cuando habla de la genealogía de Jesús, dice este versículo, así comienza el Evangelio de Mateo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando usted lee la Biblia, dice, bueno, entonces tenía dos papás. Uno era David y el otro era Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham. Él está hablando, hermanos, de su descendencia. Jesús es el Hijo del Hombre por su descendencia. Por eso es que cuando la mujer cananea se acercó al Señor esperando un milagro extraordinario de parte de Jesús, porque su hija estaba completamente poseída por un demonio, la mujer cananea dijo: Jesús, hijo de David. Entonces David se llamaba el papá de Jesús. No, es por su descendencia. Bartimeo también, cuando estaba ya para salir Jesús de Jericó, él comenzó a gritar fuertemente: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces los discípulos, por eso estamos pensando y hablando de que Jesús, hermanos, es el Hijo del Hombre por su descendencia. Aún en la genealogía del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1 hasta el versículo 5, notamos que hasta Rahab, la ramera, está en la lista de donde el Señor viene. Mateo capítulo 1, verso 5, dice la palabra del Señor en esa escritura. Mire qué tremendo. Dice así la palabra del Señor: Salmón, verso 5, engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. E Isaí era el papá de David, y de la línea de David viene nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos por eso contestaron. Uno dice que Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que Jeremías
No, dijo, o alguno de los profetas. Pero eso es lo que la gente común creía. Por eso es que Jesús les dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero ahora viene una pregunta personal. Y vosotros, verso 15. Y él le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ustedes, pues que andan conmigo, ¿quién creen que soy? Vosotros, ¿quién decís que soy yo? Ninguno de los apóstoles respondió, a excepción de Pedro. Algunos dicen que Pedro era un hombre impetuoso, que y sí lo era, que resaltaba en todo, que cuando el Señor aparece en el mar, todos los discípulos temblando, y Jesús dice, no teman, yo soy. Y Pedro dice, si eres tú, nadie más dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí Pedro, todos estaban calladitos, pero Pedro, hermano, responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 16. La expresión, cuando ya hablamos de la expresión Hijo de Dios, bueno, ¿es hijo de Dios o es hijo de hombre? La expresión Hijo de Dios no debe de sorprender a nadie, porque a veces cuando uno dice Jesucristo, Hijo de, uno dice, nosotros decimos Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre, pero viene otro y quiere contrarrestar la enseñanza que nosotros practicamos. Él no es el Padre, Él es el Hijo de Dios. Él no es el Padre, él no es Dios, Él es el Hijo de Dios. Entonces, hermano, el Hijo de Dios, por eso repito, la expresión Hijo de Dios no debe sorprender a nadie ni asustarle. Hijo de Dios es según la divinidad de Jesús. Él es el Hijo del Hombre según su humanidad. Y es el Hijo de Dios según su divinidad. Es decir, Jesús era hombre sin dejar de ser Dios, y era Dios sin dejar de ser hombre. Ese es un misterio que algunos no lo entienden. Por eso dice Timoteo 3:16, primera, grande es el misterio de la piedad. Misterio que ha sido revelado a la gente que obedece la palabra, a la gente que le cree a la palabra. No todos entienden este misterio. Por eso que Romanos 9:5 dice la palabra del Señor. Mire este versículo. Dice Pablo a los romanos, aquí están dos cosas: de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, según la carne, porque Jesús nació de una mujer humana, porque mujeres divinas no hay. No hay. Nació de una mujer humana. María era completamente humana. Era una mujer de Dios, una mujer pura. Jesús no iba a escoger, Dios no iba a escoger a cualquier mujer para que naciera su hijo. Entonces nació de una mujer, hermanos, que no era divina, pero era una mujer consagrada, una mujer de principios, una mujer, hermanos, entregada a Dios. Y entonces dice, según la carne vino Cristo, pero luego dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Según la carne era Cristo, pero según su divinidad es Dios. Jesús le dijo a Pedro, eso que ha dicho no es cosa de hombres. Eso que ha dicho es una revelación divina.
Cuando Pedro dice, respondió Simón, verso 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí viene, hermanos, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado es dichoso, feliz. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, que Pedro recibió una revelación divina para conocer y declarar con certeza quién era Jesucristo. Y es ahí donde el Señor le da un gran honor a Pedro. Le dice el Señor a Pedro, y yo también te digo. Wow, hermano, era una conversación entre los discípulos, entre Pedro y Jesús. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A mí no me interesa quién dicen los hombres, que dicen que es Elías, los profetas, que eres Jeremías, que eres Juan el Bautista. A mí no me interesa eso. Yo acabo de recibir algo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Eso es. Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque eso no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, wow, que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba antes? Simón. Simón, hijo de Jonás. Que significa caña frágil, débil, caña que se quiebra. Eso es Simón. Entonces el Señor le coloca el nombre Pedro, que significa piedra, no roca, sino piedra. Y no es igual una caña quebradiza a una piedra. Entonces yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, no está diciendo sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, está diciendo sobre esta roca. Pero algunos dicen que Jesús fundó la iglesia en Pedro, pero Pedro no es la roca. Pedro viene de una palabra Petros, que significa piedra pequeña. ¿Y quién es la roca? Jesús. Si usted busca en su Biblia en 1 Corintios capítulo 10, verso 4, allí dice quién es la roca. Entonces, Jesús no iba a fundar la iglesia en un hombre. Es aquí donde algunos dicen que Pedro es el primer papa. Pedro nunca fue papa. Él fue apóstol. Él se llama en la Biblia siervo y apóstol de Jesucristo. Ni fue papa, ni fue fundada la iglesia sobre Pedro. Porque si estuviera fundada sobre Pedro, la iglesia no puede ser poderosa. La iglesia sería una iglesia inestable, que en cualquier cosa la deshace, porque no puede estar fundada en un hombre terrenal, pero es fundada sobre la roca y sería una iglesia poderosa, inamovible. Sobre esta roca, si ya leyó 1 Corintios 10:4, ahí dice quién es la roca. Dice, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca que los seguía, y la roca era Cristo. No dice la roca era Pedro, y la roca era Cristo. Y luego dice, edificaré mi iglesia, es decir, que la iglesia no es de ningún hombre. La iglesia es del Señor Jesucristo. Mire, yo estoy seguro, si esta iglesia fuera del hermano Bruce Howard, ya no existiera. Si fuera del hermano Tomás Windross, nuestro misionero, ya no existiera. Pero como el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi, es decir, la iglesia es del Señor. Esta iglesia es del Señor. La iglesia del nombre de Jesús es del Señor, es propiedad del Señor.
Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. A ti te daré, no le está diciendo aquí están las llaves, ni son llaves metálicas, ni que van a dar con gran manojo de llaves en el sitio, no, dice a ti te daré las llaves del reino, es decir, la oportunidad para que la gente entre, que le abra la puerta a la gente y que pueda entrar al reino de los cielos. En una Biblia que tiene el hermano Tulio, que tiene varias Biblias, yo no tengo esa versión, se llama Scofield, ¿verdad? Ahí, hermanos, abajo hay un comentario, dice: Pedro usó la llave por primera vez el día de Pentecostés para que 3,000 personas entraran al reino de los cielos, siendo bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y luego en Hechos 10 está otra, luego ese pasaje, en esa escritura también dice: y usó la llave por segunda vez en la casa de Cornelio para que los gentiles entraran al reino de los cielos. Quiere decir que esas llaves son, hermanos, la oportunidad, el arrepentimiento, el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, el bautismo del Espíritu Santo, la perseverancia, y la persona cumple con eso, está lista para entrar en el reino de los cielos, que son las llaves que el Señor ha dejado. Y le dice: todo lo que atares será atado en los cielos, y todo lo que atares aquí en la tierra, en el cielo, será atado o desatado en los cielos. Está hablando de la autoridad que estos hombres de Dios iban a tener para abrir y cerrar las puertas. Entonces, hubieron diferentes opiniones de la persona de Jesús en el mundo. Para algunos Jesús solamente era el hijo de un carpintero, número uno. Había gente que decía: no, ¿y quién es ese que nació? Mire, cuando uno lee Mateo capítulo 13, versos 53, 54 y 55, miren la pregunta que hacen acerca de Jesús. Miren, en una forma despectiva, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía: ¿de dónde tiene él estas cosas, esta sabiduría, estos milagros? Y está la pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Así, ¿no es este el hijo del carpintero? Y sigue diciendo: ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Pero esta gente lo creía. ¿Cómo es posible que Jesús tenía tanto poder, tanta sabiduría, tantos milagros? Y por eso dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo es posible que tenga tantas cosas si solamente es el hijo de un carpintero? Porque José, su padre adoptivo, era carpintero. Entonces estos judíos creían que Jesús era el hijo de José, un carpintero. ¿Cómo es posible que tenía tantos milagros? Y su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? Fueron tan tremendos los judíos que a otros hasta lo insultaron diciendo que Jesús era hijo de fornicación. Segundo, en Juan capítulo 8, versos 39 al 44, mire este pasaje. Respondiendo Jesús les dijo: nuestro padre es Abraham. Respondiendo le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueras hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, oiga esto, entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios.
Eso fue lo que dijeron ellos. Nosotros no somos hijos nacidos de fornicación. ¿Por qué decían eso? Porque creían que José había tenido relaciones íntimas con María antes del matrimonio y que de ahí nació Jesús. Entonces los judíos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, como que dicen, vos, tú eres hijo de fornicación, naciste antes del matrimonio. Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando se habla mentira, de lo suyo habla, porque es el padre de todos los mentirosos. Wow. Cuando uno miente piensa que no es grave, pero está haciéndose como que es hijo del enemigo, ¿verdad? Porque dice que es el papá de todos los mentirosos. Pero ese es otro tema, lo hablamos el otro domingo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién en realidad es Jesucristo? Porque uno viene a cantarle a Jesucristo, viene a adorar a Jesucristo. A eso venimos, hermano. ¿No? Toda la semana nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha dado los frijolitos y tanto accidente, y nosotros estamos aquí bien. Es de darle la gloria y la honra a Jesucristo. Por eso venimos a celebrar a Jesucristo. ¿Pero quién es? Jesucristo es más que un carpintero. Jesucristo es más que el hijo del carpintero. Mire, Mateo 1 y 2, perdón. Mateo 2, 1 y 2. Para estos hombres, ¿quién era Jesucristo? Dice la palabra, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Wow. Cuando estoy hablando de magos, no estoy hablando de brujos. Estoy hablando de hombres, hermanos, que sabían mucho de la astrología. Y que cuando Jesús nació, ellos vinieron, traían presentes, traían oro, traían mirra. Querían ver el niño que había nacido, pero cuando llegaron y ven al niño, ellos no dicen, y este niño, wow, qué moreno, se parece al papá. No dijeron eso. ¿O dónde está ese niño que dice que ha nacido? No. Ellos dijeron, ¿dónde está el rey? Wow, Jesucristo desde que nació ya era rey. Por eso Apocalipsis dice que es el rey de reyes y señor de señores. Es decir, cuando alabamos a Dios, estamos alabando al rey. Cuando alabamos a Jesucristo, estamos dando lo mejor para el rey. El rey merece lo mejor de nosotros, merece los mejores aplausos, merece las mejores ofrendas, merece lo mejor de sus hijos, porque Él es el rey. Porque su estrella hemos visto el oriente y venimos para adorarle. Para los magos, Jesús es el rey. Para otros, Jesús solamente es la segunda persona de una santísima Trinidad. Para empezar, la palabra santísima no está en la Biblia. La Biblia dice que Él no es santísima ni es segunda. ¿Cómo dice la Biblia? Apocalipsis 1, 17 y 18. Miren lo que Jesús es para nosotros. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
Wow, cuando Jesús es el primero en su vida y es el último en su vida, todas las demás cosas son segundas. Pero Jesucristo es el primero, Él quiere ocupar el primer lugar de nuestra vida. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, para el apóstol Juan, Jesucristo es el primero y es el último. Para otros, Jesús solamente es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. No debe sorprendernos esa frase. Pero, ¿por qué se le llama Hijo de Dios? ¿A qué se le llama Hijo de Dios? Hijo de Dios es el título que la humanidad de Jesús recibió cuando nació. Lucas 1:35 dice así: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Le dijo a María, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. A eso que nació se le llama hijo, porque todo lo que nace es hijo. Voy a terminar diciéndole lo siguiente. El obispo Juan Bautista Cabrera, en su tratado manual llamado Doctrinas y Convenios, plantea la definición de la divinidad de Jesús de la siguiente manera: deidad, espíritu supremo indefinido en todo género de perfección, que llegó a ser Dios manifestado en la carne. Jesucristo no simplemente era hijo del carpintero, tampoco era hijo de fornicación, ni tampoco solamente era el hijo del hombre, ni solamente el hijo de Dios. Según este comentario, Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Nunca se le va a olvidar estos dos versículos que voy a citar. Es posible se le olviden todos los demás, pero no estos. Juan 1:1. Juan 1:1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Voy a repetirse. En el principio era el verbo. La Nueva Traducción Viviente dice era la palabra, y el verbo era con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice la palabra era con Dios, y el verbo era Dios. La Traducción Viviente dice que la palabra era Dios. Y en el verso 14 de ese capítulo dice, y aquel verbo, que era la palabra, que era Dios, fue hecho ¿qué? Carne. ¿Qué se hizo? Carne. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios no podía bajar en su divinidad del cielo y venir y estar aquí. La gente no podía resistir la divinidad de Dios en su esencia, porque, hermanos, aún Moisés dice que tuvo que ponerse un velo para llegar al monte y escuchar la voz de Dios. No podía ver la presencia, la esencia de Dios, porque no había hombre que viera a Dios y viviera. Entonces Dios tuvo que tomar un cuerpo.
escogió un vaso que se llama María. El vaso. El Espíritu Santo hizo sombra en ella y ese Dios Todopoderoso se hizo carne y habitó entre nosotros. Anduvo en el mundo, hizo milagros, hizo sanidades. Ese cuerpo fue lo que Dios usó para poder morir, porque Dios no puede morir como Dios no puede morir. Murió como hombre para salvar a los que ahora servimos a Él con todo nuestro corazón. Jesús, como Dios o Dios en su divinidad, nunca hubiese muerto. Y la única manera para poder que la humanidad sea salva es la muerte, la sangre. Y Dios en su divinidad no tiene sangre. Él murió como